Buenas tardes. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Víctor Rosell, soy Past President de la Sociedad Chilena de Cardiología, miembro actual del Comité de Educación Continua y también coordinador del grupo de socios adherentes en formación. Como ya lo hemos mencionado en más de una oportunidad, este es un grupo muy importante para la Sociedad Chilena de Cardiología y esta será la reunión inaugural de la webinar de los socios adherentes en formación. Quiero dejar con ustedes a la doctora Pilar Muñoz, quien es cardióloga del Hospital del Salvador, es jefa de la sección de cardiología del Hospital del Salvador, también forma parte del Comité de Educación Continua y uno de los miembros del comité que va a trabajar en el grupo de socios adherentes en formación. También al doctor Daniel Pérez, que es cardiólogo pediatra, coordinador de cardiología pediátrica de la Clínica Santa María, miembro también activo del Comité de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología. Así que los dejo, Daniel y Pilar, para dar paso a quienes van a participar de esta interesante reunión. Muchas gracias por la asistencia a todos los que se han conectado a esta primera webinar de socios adherentes en formación. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias, Víctor. Entonces, Pilar, si tú comienzas con la presentación de Cristian. Sí, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Vamos a dar inicio a esta sesión con la presentación de un caso clínico que estará a cargo del doctor Cristian Jerez, becado de cardiología de la Universidad de Chile del Campus Hospital del Salvador. Va a estar también con nosotros haciendo el comentario o la revisión docente el doctor Robinson Pérez, becado de cardiología pediátrica de la Universidad de los Andes en la Clínica Santa María, y moderando, ¿cierto?, junto a mí el doctor Daniel Pérez, que ya ha sido presentado por el doctor Víctor Rosell. Así que, doctor Pérez, si no tiene algo que decir. Nada, pues, yo creo que toda la gente está ansiosa de empezar nomás. Bien, pues vamos, Cristian, entonces, vamos a presentar el caso clínico, algunas acotaciones, ¿cierto? Para que le saquemos el máximo provecho. Se va a presentar el caso y después un pequeño espacio para preguntas en relación al caso clínico que puedan aparecer y posteriormente las revisiones correspondientes. Adelante, Cristian. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a la sociedad por la invitación. Ahora vamos a partir con este caso de lo que fue titulado Infarto agudo del miocardio en adulto joven. ¿Qué esperamos? Vamos a partir con la consulta de un paciente que nos llega. Es un paciente que tiene 27 años, no tiene antecedentes morbidos relevantes, no consume tabaco ni drogas. Destaca un episodio de fiebre hace un año del cual no contamos muchos antecedentes, no teníamos ficha clínica de la parte antigua al momento de la consulta a urgencia. El paciente presenta un cuadro de dolor torácico, 8 horas de evolución, una característica un poco atípica asociado a síntomas neurovegetativos. No perdemos tiempo y vamos a un electrocardiograma. El electrocardiograma nos muestra ya alteraciones significativas, tiene un ritmo sinusal, AB un poco en el límite, y destaca una necrosis en toda la pared anteroseptal y un supradesnivel del ST en misma pared, con ya unas pequeñas T negativas que se insinúan. En ese momento, el paciente estaba clínicamente bien perfundido, sin signos de falla cardíaca, sin embargo, con dolor persistente, por lo que se decide el paso a hemodinamia. A continuación, les presento las imágenes de hemodinamia. Partimos con un cateterismo derecho y empezamos a ver primeras alteraciones. El paciente presenta una coronaria derecha claramente patológica, dilatación finalmente de la arteria, con una oclusión proximal que se rehace por homocolaterales. Tenemos a nivel izquierdo alteraciones similares, arterias aneurismáticas, se presenta tanto a nivel de ambas arterias e incluso podríamos decir que hay un ramo ahí intermedio, un ramo intermedio. Y si notamos, la descendente anterior tiene un flujo que está mucho más enlentecido y esta arteria, en concomitancia con el electrocardiograma, se considera como la arteria culpable y por tanto se decide a realizar intervención. La complejidad anatómica en el caso hace difícil el plantear colocar un stent. Se avanza una guía y se realiza una tromboaspiración, con lo cual el paciente tiene reducción del dolor y
con eso se decide detener el procedimiento, aunque el flujo final no fue del todo óptimo. Sin embargo, dada la buena evolución clínica, se decide mantener con anticoagulación. El paciente pasa a hospitalización en sala, mantiene anticoagulación, al poco tiempo resuelve el cuadro de dolor y se mantiene sin signos de falla cardíaca y bien perfundido. En el electrocardiograma, el ST persiste elevado. Ya habíamos visto elementos que sugerían necrosis, vamos al ecocardiograma. Y el ecocardiograma muestra alteraciones que ya probablemente imaginábamos. La pared anteroseptal tiene una disminución a nivel de la contractibilidad que es bien notoria. Se ve que hay una función que está reducida. En las otras vistas pueden ver tanto en el 2 cámaras como en el 4 cámaras que tenemos una contractilidad reducida principalmente a nivel de la parte apical del corazón. En las paredes, obviamente en el eje corto, se puede ver mucho mejor que toda la pared anteroseptal y anterior está bastante asinética y tal vez podemos haber pasado por alto, pero si notamos nuevamente la imagen del eje parietal largo, las salidas de las arterias coronarias se ven bien prominentes y fácil de visualizar, que es algo que tal vez puede ser fácilmente visualizable en pediatría, sin embargo, en adultos no es algo que sea muy común. Ya, bueno, ya sabemos el diagnóstico de antes, pero finalmente un detalle importante a considerar para más adelante. El paciente pasa a sala, ya estable desde el punto de vista del dolor, y empezamos un enfrentamiento diagnóstico. Es un paciente joven que no ha tenido ningún otro factor de riesgo. Primero, partimos descartando causas un poco más evidentes. Partimos con estudio de hipercolesterolemia, el paciente resulta negativo, no tiene antecedentes familiares ni tampoco ningún elemento en el laboratorio que lo sugiera. Test de drogas, negativo también. A nivel de enfermedad del colágeno, el paciente no presentaba ningún antecedente ni ningún hallazgo clínico. Se realiza un interrogatorio bien dirigido hacia elementos autoinmunes, todo realmente negativo, y se le hace igual un panel que resulta también negativo, tanto la parte inmunológica como la parte infecciosa. Finalmente, ¿cómo seguimos en el diagnóstico? La verdad es que ya agotamos los elementos clásicos, y de ahí volvemos a recordar este evento de fiebre hace un año, del cual no teníamos muchos datos. Nos llega la ficha antigua y vamos al pasado a un año atrás. Epicrisis de este paciente en ese momento, una semana de evolución, oinofagia, mialgias, fiebre 39 grados persistente, diarrea intermitente, servicio de urgencia, y taquicárdico, hipertenso, al examen hipotenso, al examen físico, faringe algoritmatosa, algunas placas un poco purulentas, laboratorio, leucocitosis bien marcada, PCR alta, falla renal, láctico elevado, un poco de elemento de disfunción hepática. El paciente pasa a UCI, se hace reanimación bajo meta, requiere drogas activas, resuelve la falla renal y destaca que había una leucocitosis persistente con visitopenia y una ferritina en 8700 que llama un poco la atención en ese momento. El diagnóstico en ese momento no muy claro, se hace un estudio, hemocultivos negativos, se llega a una punción lumbar, un poco de leucocitosis, sin embargo, glucosa normal y el estudio infeccioso de ese líquido negativo. Se hace una ecografía, que hay hartos demonios de ecografía, se hizo una primera ecografía en el momento agudo, no mostró muchas alteraciones, dado que había una sospecha activa, se hizo una segunda ecografía, que se las voy a mostrar un poco más adelante, que fue más o menos 2 semanas ya desde el cuadro de fiebre del paciente. Se amplía el estudio, VDRL negativo, VIH negativo, SARS-CoV-2 negativo por 2 técnicas, virus hepatotropos negativos, a consejo de inmunología, inmunoglobulinas descartan una inmunodeficiencia, ANA, factor reumatoideo, desde CUM negativo. TAC de torato milipelvis, esta es la fase sin contraste que fue del ingreso, hay un TAC con contraste que tiene una técnica un poco peor, pero lo que destacamos es que hay derrame pleural, ascitis, hepatoesplenomegalia y enopatías mesentéricas. Se habla con infectología, se sugiere ampliar más el diagnóstico. Había un VIH negativo, pero se decidió tomar por otra técnica, carga viral negativa, citomegalovirus negativo y virus Epstein-Barr positivo. Tanto IgM como IgG. Se confirma por una segunda técnica, persiste positivo, y por lo tanto se decide que el agente causal aparentemente es virus Epstein-Barr. El paciente tiene una resolución satisfactoria. Finalmente, luego de esto, va a su domicilio solamente con manejo asintomático, sin mayor complicaciones luego de resolver el cuadro. Destaca el ecocardiograma que se tomó a las 2 semanas, un ecocardiograma que tiene una función sistólica conservada, solamente destacó un pequeño derrame pericárdico laminar, pero si lo miramos con más atención, las arterias coronarias eran fácilmente visualizables en este momento, en el ecocardiograma de ya que tenía 2 a 3 semanas desde el caso, que acá fueron medidas abajo, tanto derecha como izquierda. Pasamos al momento actual,
A nuestro paciente se le realizó hacer un angioTAC de aorta completa. Tenemos las alteraciones coronarias que hemos visto antes, pero a nivel del resto del cuerpo no hay ninguna alteración. A nivel de una cardioresonancia, la verdad es que tenemos lo mismo que hemos visto con la ecografía, 28%, acinesia, en este momento ya adelgazamiento de las paredes, taqueta apical, realce transmural, nada mesocárdico, sugiere más que nada algo isquémico realmente, no hay miocarditis en esta cardioresonancia. Y una cosa, no es la técnica correcta, pero si vemos el TAC de tórax sin contraste del paciente cuando ingresó el 2022, la arteria coronaria descendente anterior se ve bastante lisa, sin mucha irregularidad, no aneurismática. Si lo comparamos con el TAC que tenemos ahora, si bien no es un angioTAC coronario, no es la técnica adecuada, pero hay una clara diferencia. En suma, tenemos un paciente joven sin antecedentes mórbidos, consultó con un infarto, confirmado ya por múltiples técnicas, aneurismas coronarios. Lo primero que pensamos fue, oye, no es adenomatoso, aparentemente, será enfermedad de Kawasaki, el paciente es joven de todas formas, tenía este cuadro de polienopatía, espastromegalia, tenía una leucocitosis marcada, viscidopenia, esa ferritina alta y esta serología Epstein-Barr que nos molestaba. Finalmente acá, ¿qué diagnóstico atribuimos al caso? ¿Qué manejo agudo podríamos haber realizado? Y finalmente, ¿qué manejo le vamos a dar al paciente de forma crónica? La verdad es que dentro de lo que es enfermedad de Kawasaki, decidimos finalmente hacer una interconsulta a nuestros compañeros de cardiología pediátrica que tienen mucho más conocimiento de ello. Antes de dejarlo con mi compañero, el doctor Pérez, quisiera saber si hay alguna consulta al público respecto al caso. Mira, hasta el momento no tenemos ninguna consulta que se vea en el chat, así que podríamos pasar por mientras que... A ver, tiene una pregunta ahí. Sí, aquí hay Ay, una pregunta. Cristian, ¿estás viendo tú el chat? Tienen en la una pregunta en resonancia, relación a la resonancia. ¿Lo estás viendo, Cristian? en el fondo lo que se está preguntando, para que avancemos a ser un poco más práctico, es si el otro doctor Diego Pérez está preguntando ahí si hay en la resonancia, suele asociarse, se hizo con gadolinio y si suele asociarse inflamación vascular. Y Alfonso Vargas pregunta si hay algún panel reumatológico. El panel reumatológico creo que lo mostraron en parte el doctor Cristian Jerez, pero quiero ver si hay alguna otra alteración y pregunta por déficit de pulsos. No Sí. sé si Cristian Jerez puede contestar. Por supuesto. Respecto al examen físico, pulsos, no había ninguna alteración y se hizo también esta angioTAC que no mostró alteraciones en otras partes. En cuanto al panel reumatológico, se hizo anamnesis dirigida y panel reumatológico que salió todo negativo. Y respecto a la resonancia, fue una resonancia que se usó con gadolinio y se mostró el raster transmural que sugería un fenómeno isquémico. No había nada que sugiriese algún fenómeno de tipo inmunológico, tipo miocarditis. Ya. Yo quiero acotar ahí porque alguien pregunta en relación al panel reumatológico. La verdad es que, claro, el paciente adulto con estas coronarias se pidió el angioTAC de aorta completo pensando en algún fenómeno vasculítico tipo Takayasu, que no es en el fondo la presentación coronaria aneurismática que tiene el paciente, habitualmente tiene compromiso de los ostium, pero se pensó en eso y por eso se fue a buscar, ¿cierto?, el resto de la vasculatura, que no tenía lesiones. Este compromiso es exclusivamente coronario. Y nos preguntan también, Cristian, si hay un BNP. Sí, había ProBNP, estaba significativamente aumentado. No les sabría decir el valor exacto, pero rondaba los 25.000 a 30.000 en el momento más agudo del momento del infarto. En el caso del cuadro de shock hace un año, hay un ProBNP mínimamente aumentado, pero la verdad es que no llamó mucho más la atención. El paciente estaba con falla renal y muchos otros elementos que podrían generar falsos positivos de esto. Hay otro que llama la atención, si preguntan ahí si, Cristian, si
¿hay algún dato más acerca de el examen físico de la cavidad oral en el momento que tenía fiebre? A nivel de la cavidad oral, no había ninguna lesión de tipo petequial, no había ninguna lesión a nivel de la lengua, no había lesión a nivel de los dientes. Solamente destacaba una faringe que estaba un poco eritematosa y se insinuaban unas placas de pus a nivel amigdalianas que estaban bastante en duda. También fue un momento en el cual el paciente llegó bastante comprometido desde el punto de vista hemodinámico. Así que rescatamos datos que después se interrogaron con más exactitud, pero no se encontraron ningún hallazgo nuevo. Ok. También preguntan acerca de la enfermedad de Takayasu. Entiendo yo que el escáner que se tomó descartaba en cierta medida el compromiso vascular de otra parte del cuerpo fue descartado, ¿no, Cristian? Sí, totalmente. El examen físico no sugería ninguna diferencia de pulso ni tampoco de presiones, y el angiotac fue de aorta completa y no encontramos ninguna alteración en ningún otro lugar que no sea coronario. Es decir, para ustedes eso era suficiente como para pensar que ya se descartaba Takayasu, ¿no? Eh, Después vamos a hacer un análisis un poco más Paciente, detallado respecto a Ya. eso. Sin sí. embargo, realmente fue uno de los factores que nos podría sugerir que es un diagnóstico menos probable. Quiero agregar que el paciente también fue evaluado por reumatología, ¿ya? Se le hizo interconsulta y no cumplía en el fondo los criterios para el diagnóstico del Takayasu, si bien tenía cosas sugerentes o que obligaban a hacer el diagnóstico diferencial. Ok. Hay otra pregunta acerca de la antiestreptolicina O. Cristian, ¿puedes decirnos algo? Creo que se tomó, ¿no? Sí. En cuanto a antistreptolicina O, en ese momento creo que no tenemos datos finalmente de si se tomó antistreptolicina O en ese momento. No, no estaba dentro de los datos del ingreso, al menos, de lo que pudimos recaudar. Eh, Hay otras inquietudes también, impresionante antes inquietudes. Una persona pregunta acá si la ferritina alta también podría dar sospechar una enfermedad de Still. ¿Se habría planteado? Se plantearon varios diferenciales, de todas formas, igual vamos a abocarnos en una discusión un poco más adelante. Sin embargo, destacar que no había un elemento eritematoso a nivel de la parte cutánea y tampoco habían enfermedades de tipo articular en ese momento. Ok. Bien, no sé si te parece, Pilar, que avancemos con el siguiente paso. Parece que no hay más Sí, preguntas. claro, ¿Mm? de todas maneras, porque se va a ir desarrollando el caso para que después se genere la discusión. Claro. Avanzamos con el doctor Robinson Pérez, que es becado de cardiopediatría. Ya, hola, buenas tardes. Gracias al comité organizador por la invitación y gracias, Cristian, por este excelente caso clínico que está súper interesante. Y como tocaste el tema del Kawasaki, yo quiero hacer un énfasis, algo pequeño sobre el Kawasaki en pediatría, que es lo que nosotros vemos en los niños. Entonces, tenemos unos criterios que el paciente siempre va a estar entre unas edades de menores de 5 años, el 80%, con una incidencia entre los 18 y 24 meses de edad. Y vamos a tener que estos pacientes van a presentar fiebre mayor de 5 días y van a cumplir 4 de 5 criterios. Por ejemplo, en este caso que tenemos, uno de nuestros pacientes presenta un exantema maculopapular, una inyección conjuntival, una lengua aframbuesada y un edema en manos. El último y el quinto, que no está en este paciente, es de una linfoadenopatía mayor de 1.5. Pero en este caso que, en particular, que el paciente tenía fiebre mayor de 5 días, cumplía con los 4 criterios que efectivamente el diagnóstico de Kawasaki se basa en criterios clínicos. Por lo tanto, este paciente presentaba clínicamente un Kawasaki. ¿Qué pasa con la respuesta inflamatoria a nivel de Kawasaki? Porque se sugiere que hay un origen desencadenante infeccioso, no se ha podido identificar hasta el momento un agente etiológico o infeccioso único, tampoco se ha demostrado que la enfermedad se asocie a exposición a fármacos o que se desarrolle una respuesta a un superantígeno. Y una de las teorías actuales más aceptadas sugiere que la enfermedad puede ser causada por un agente infeccioso que se inhalaría
e infectaría células epiteliales bronquiales ciliadas del tamaño mediano. ¿Qué vamos a encontrar nosotros con la respuesta inflamatoria a nivel de laboratorio? Leucocitosis con neutrofilia, PCR y VHS elevadas, hiponatremia, hipoalbuminemia, transaminasas elevadas y trombocitosis. ¿Qué vamos a tener con respecto a la parte cardiológica de nuestros pacientes pediátricos? El mayor compromiso va a ser en la coronaria, hasta en un 25% de los pacientes que no reciben tratamiento. Y el riesgo va a reducir menos del 5% a recibir la inmunoglobulina. Por lo tanto, todo diagnóstico de Kawasaki a nivel pediátrico reciben tratamiento con inmunoglobulina. Y vamos a tener otras ciertas, con un porcentaje muy bajo, unas alteraciones que podemos presentar a nivel cardiológico, como la insuficiencia valvular, pericarditis, miocarditis o un shock cardiogénico. ¿Cómo se evalúan las coronarias a nivel de la parte pediátrica con la enfermedad de Kawasaki? Vemos que a nivel de la arteria coronaria izquierda se evalúa a nivel distal de su ostión y antes de la bifurcación de la descendente anterior y circunfleja. Vemos que la descendente anterior se evalúa a nivel distal de la bifurcación y vemos que en la arteria coronaria derecha se evalúa a nivel de giro hacia la derecha desde el seno aórtico. ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que evaluar? El compromiso coronario. Y por lo tanto tenemos el Z-score, donde se evalúa el tamaño de las aneurismas, tanto pequeño, mediano, grande. Y lo vamos a clasificar que si tenemos un Z-score de mayor de 2.5 en 5, tenemos que es pequeño, mediano entre 5 y 10 y grande mayor de 10 con un diámetro de 8 milímetros. Como lo más importante en la parte pediátrica que nosotros debemos monitorizar es la búsqueda de isquemia. Y tenemos factores que predisponen a esta isquemia, como los aneurismas, tenemos los trombos, la estenosis coronario y también manifestaciones indirectamente que puede producir isquemia, como la taquicardia ventricular. Nosotros, estos casos que voy a mostrar son pacientes de nosotros en las cuales vemos que hay una dilatación de la arteria circunfleja, como lo decía Víctor actualmente. En la parte pediátrica, las arterias coronarias se ven mucho mejor que en el adulto. En este otro eje corto vemos que hay una dilatación de la descendente anterior y acá podemos ver en este eje corto una dilatación proximal de un aneurisma proximal de la arteria coronaria derecha. ¿Qué otros estudios también realizamos para evaluar? Vemos también que hay unos trombos a nivel de la arteria coronaria derecha y vemos también en esta otra imagen hacia la izquierda que hay un trombo en la descendente anterior. Otros estudios que nosotros evaluamos, el angioTAC. No se usa de rutina, pero se usa para evaluar las aneurismas de mediano a grande tamaño, para ver si hay trombos o estenosis. Por ejemplo, en este caso, este paciente tiene 6 meses donde se evaluó una aneurisma fusiforme de la arteria coronaria izquierda con un diámetro de 6 milímetros. Y tenemos este otro caso de un paciente de 8 años con un aneurisma fusiforme de la arteria coronaria derecha con calcificación de las paredes, como podemos ver también en la reconstrucción 3D. Y también nosotros hacemos lo de la angiografía coronaria para evaluar lo de la estenosis residual y el riesgo prequirúrgico, teniendo en cuenta que en los pacientes pediátricos es mínimo lo de la cirugía por su pronóstico. Y vemos acá en la angiografía una dilatación a nivel de la descendente anterior fusiforme de 6 milímetros. ¿Qué podemos también usar o qué en estos momentos estamos usando? El SPECT en reposo y en estrés, pero tenemos poca experiencia a nivel pediátrico. Y en este caso es un paciente de 8 años con antecedente a los 10 meses de vida con una Kawasaki con compromiso coronario a nivel de la descendente anterior y circunfleja con calcificación. Y como podemos observar en este resultado salió que hay una hipoperfusión de la pared anterolateral que puede comprometer la arteria descendente anterior. Eso es lo que les queríamos mostrar con la parte pediátrica. Cristian va a continuar con la presentación. Muchísimas gracias, doctor Pérez. Bueno, realmente cuando el cardiólogo finalmente de adultos se enfrenta a casos como estos,
son casos que salen un poco del habitual y nos obliga a realizar una revisión un poco más profunda. La acotación de cardiología pediátrica fue muy útil para realmente refrescar un poco estos casos y poner un poco en contexto. Ahora les voy a compartir una revisión finalmente de este caso, en donde lo primero que nos preguntamos, si bien ya tenemos un poco esta parte de diagnóstico ya hecha, es en un paciente que se presenta con un cuadro de dolor torácico y supera el nivel del ST, frente a qué tipo de diagnóstico estamos. ¿Realmente es un cuadro coronario o es algún diagnóstico diferencial? Habían algunos elementos que podrían habernos sugerido algún diagnóstico diferencial, sin embargo ya tenemos evidencia suficiente para plantear que el cuadro es coronario. Hay un realce tardío sugerente de evento isquémico, tenemos la coronaria que tiene finalmente alteraciones isquémicas y el electrocardiograma era bastante sugerente de necrosis. Causas coronarias en un paciente de estas características, tenemos aneurismas coronarios, vasoespasmos, disecciones, lesiones de placas. Nosotros ya sabemos el diagnóstico que sería un aneurisma coronario complicado, por lo tanto me voy a enfocar en esto. Cuando hablamos de aneurismas coronarios, la definición nos lleva al tamaño de la coronaria y definiríamos como más de 1,5 veces o 50% del diámetro basal mayor el diagnóstico de aneurisma. Antes que eso, diríamos solamente una dilatación. Y hay muchas clasificaciones que podemos encontrar en lo que sería el aneurisma, pero quiero que recordemos la clasificación de aneurisma gigante, que para adultos va a ser más de 20 milímetros. Para niños ocuparíamos el Z-score principalmente. Si vemos las divisiones etiológicas, los aneurismas coronarios principalmente son ateroscleróticos, 50%, incluso un poco más según la serie. Por tanto, lo primero que hay que pensar es aterosclerosis. Probablemente ir a buscar elementos que sugieran aterosclerosis acelerada en un paciente joven, elementos como hipercolesterolemia u otro elemento autoinmune, por ejemplo, que afecten las arterias. Ese estudio se realizó y la verdad es que el paciente no presentaba ningún elemento similar. Además, recordar el TAC que coloqué sin contraste del momento de ingreso no tenía calcio en las coronarias, lo cual nos hacía menos probable este tipo de etiología. Otros tipos de etiologías son las causas inflamatorias y las causas no inflamatorias. Dentro de las no inflamatorias tenemos las congénitas como un 17%, sin embargo recordar que el paciente tenía aneurismas que estaban, arterias coronarias sin aneurismas en el 2022, al menos en el estudio que se pudo rescatar, que si bien no es la técnica más adecuada, se alcanza a ver algunos elementos categóricamente que nos dicen que las arterias no tenían grandes lesiones. Otras causas como enfermedad del tejido conectivo tampoco estaban presentes en el paciente y tampoco había elementos relacionados con drogas, lo cual nos llega a las causas inflamatorias. Podemos tener las causas inflamatorias tipo vasculitis o aquellas que son del tipo infecciosas. Dentro de las que son autoinmunes hay varias causas y podríamos destacar dentro de ello lo que sería el Kawasaki. Pero antes de entrar de lleno en eso, vamos a ver un poco las otras causas. La poliarteritis nodosa y el Takayasu tiene un compromiso coronario que va entre el 10 al 50% de los casos. La arteritis de células gigantes, uno, no es el rango etario del paciente, y dos, su compromiso coronario es muy escaso. En cuanto a las características angiográficas, la poliarteritis nodosa presenta aneurismas coronarias seguidas de arterias que son sanas, y esto se va alternando. El Takayasu típicamente presenta lesiones ostiales. En cambio, el Kawasaki presenta lesiones difusas aneurismáticas, lo cual es más compatible con nuestro paciente. Adicionalmente, tanto el Takayasu como la poliarteritis nodosa presentan afección de otras arterias extracoronarias. En cambio, el Kawasaki se suele focalizar en lo que sería coronario. Finalmente, con esto nos obliga a pensar cómo se presenta el Kawasaki en los adultos. En un adulto, los Kawasakis pueden tener manifestaciones un poco diferentes. Para eso logré tomar dos series de casos, una publicada el año 2005 con 74 casos, en donde si empezamos a analizarlo, realmente no hay tanta diferencia. La descamación también estaba presente en los pacientes en edad adulta, en cuanto a lo que sería la conjuntivitis también estaba presente, lengua expresa 80%, eritema palmoplantar 80%. Habían otros aspectos, como por ejemplo, que los pacientes tenían más polineopatías, tenían artralgias, y había una relación con infección por VIH. En otra revisión, podemos ver que los pacientes que tenían Kawasaki
también presentaban elementos similares. Fiebre 100%, también elemento a nivel del eritema, elemento a nivel de la cavidad oral, 91% incluso. Por lo tanto, podríamos llevar a la conclusión de que los cuadros son similares. Una cosa que rescatamos de esta revisión, los pacientes adultos con Kawasaki tuvieron más complicaciones cardíacas. Sin embargo, al hacer un análisis en donde separamos a aquellos pacientes que fueron diagnosticados y tratados de forma precoz, esos pacientes tuvieron la misma incidencia que en pacientes pediátricos. Probablemente el conflicto es que la sospecha diagnóstica en un adulto era un poco más tardía. Podríamos llegar a la conclusión de esto, que el Kawasaki en el adulto puede ocupar los mismos criterios que en el paciente pediátrico. Sin embargo, es más frecuente la presencia de artralgias y enopatías. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema de esto, y es que los criterios de Kawasaki son clínicos. Y como los criterios de Kawasaki son clínicos, es natural que los pacientes compartan criterios clínicos debido a que son criterios de inclusión. Lamentablemente, la otra forma de diferenciarlos es mediante un método histológico. Y como el compromiso generalmente es circunscrito a esas zonas y no siempre presentan otras alteraciones en otras partes, suele ser un diagnóstico bien complejo. Y solamente tenemos datos de ello por elementos a nivel de necropsias. En cuanto a lo que serían las otras causas infecciosas, tenemos embolía séptica, sífilis, infección por virus de Epstein-Barr. En cuanto a infección séptica bacteriana, no hay evidencia de bacteriemia, el paciente no tenía ningún signo sugerente de endocarditis en 2 ecocardiogramas, BDRL estaba negativo, y tenemos esa serología de virus Epstein-Barr que estaba positivo. Pero bueno, virus Epstein-Barr es un diagnóstico bien frecuente, por lo tanto, habría que plantearse si realmente es tan frecuente que afecte las arterias coronarias. Y la verdad es que no es tan frecuente, pero hay casos reportados. Este es un reporte de algunos casos que están en una revisión de Frontier del año 2023, en donde hay edades variables de presentación y compromiso variable a nivel de la parte cardíaca. El daño cardíaco puede ser directo o indirecto. Indirecto, producido principalmente por una activación linfocítica por virus Epstein-Barr, mediado por células natural killer y linfocitos T. Destaca que el Kawasaki típicamente tiene un infiltrado neutrofílico que se sigue de una activación plasmocítica y por lo tanto difieren un poco en su tipo de respuesta inmunológica. En cuanto a la forma de presentación, los niños tienen más lesiones coronarias y los adultos suelen tener más pericarditis y miocarditis. Y es importante que cuando un paciente presenta afecciones coronarias, generalmente presenta una infección crónica activa por virus Epstein-Barr o una linfocitosis o una activación macrofágica más, vale decir. También, a mayor inflamación, había mayor probabilidad de compromiso. En cuanto al espectro de presentación de las complicaciones de virus Epstein-Barr, son varios que pueden ir desde una inflamación con una respuesta inflamatoria sistémica, que sería en una activación macrofágica, o un síndrome hemofagocítico, vale decir, y llegamos hasta incluso un espectro neoplásico. Hay dos entidades que me gustaría revisar. La infección crónica activa es una infección que tiene más de 3 meses de evolución. Los pacientes tienen niveles muy elevados a nivel de los elementos de virus Epstein-Barr y presentan compromiso en tejidos y se descartan otras entidades. No parece tan compatible con nuestro paciente. Y lo que sería la linfocitosis hemofagocítica por virus de Epstein-Barr es una entidad que tiene como diagnósticos elementos sistémicos como fiebre, esplenomegalia, visitopenia de al menos 2 líneas o más, hipertrigliceridemia e hipopirinogenemia, y tiene aumento de ferritina, generalmente más de 500, pero valores más de 10.000 son altamente sugerentes. Tenemos otros valores importantes, y uno que quiero destacar es la presencia de hemofagocitos en tejido, que es uno de los elementos más importantes. Sin embargo, lamentablemente, en nuestro caso, no disponíamos de todos estos elementos, pero logramos cumplir con al menos 4 de estos criterios. Generalmente son 5 para poder ejecutar el diagnóstico de forma adecuada. En cuanto al virus Epstein-Barr versus el Kawasaki, podríamos decir que el Kawasaki es más frecuente en niños. El virus Epstein-Barr puede tener una presentación variable, aunque los aneurismas coronarios son más frecuentes en niños. El cuadro clínico de Kawasaki es muy categórico tanto en niños como adultos. En cuanto al virus Epstein-Barr, es un cuadro mucho más amplio. Fiebre, adenopatía, hepatosplenomegalia, pancitopenia, podemos verlos presentes. Generalmente el Kawasaki tiene compromiso coronario bien frecuente
y el virus Epstein-Barr no es tan frecuente, y si es que lo tiene, debe estar acompañado de mucha inflamación o una infección crónica activa. En cuanto a la afección cardíaca, usualmente el Kawasaki es limitado a nivel de aneurismas, puede tener otras manifestaciones, pero son más raras. En cambio, el virus Epstein-Barr típicamente lo que vamos a encontrar es miocarditis, pericarditis y otras lesiones. Histología, probablemente lo más definitorio, el paciente con Kawasaki tiene infiltrado neutrofílico y luego plasmocitos. En cambio, el virus Epstein-Barr tiene infiltrado por linfocitos NK o linfocitos T. Pero ese hallazgo histológico generalmente no lo vamos a tener presente en nuestros pacientes. En cuanto al manejo, el doctor ya nos ilustró un poco sobre el manejo del Kawasaki en pediatría. Sin embargo, generalmente al cardiólogo adulto le corresponde ver las complicaciones de los pacientes. Respecto a un paciente que presenta dilataciones neurismáticas o arterias coronarias simples, no requiere ningún tipo de antiagregante. Los aneurismas que son pequeños o medianos requieren monoantiagregación, y un aneurisma grande, definido como lo comentó el doctor por un Z-score, aunque para adultos ocupamos más el corte de 20 milímetros, requeriría anticoagulación. No hay evidencia para directo, solamente con ABK, y los pacientes cuando se les asocia aspirina, disminuyen un poco el riesgo de complicaciones isquémicas. En cuanto a los eventos de trombosis coronarias, siempre son un desafío, son cuadros complejos de resolver, la anatomía coronaria es muy compleja, y a veces se pueden ocupar trombolíticos intracoronarios o también elementos como abicizimab. En cuanto al seguimiento, los pacientes con aneurismas tienen un endotelio que ya está dañado, por lo tanto pueden presentar lesiones ateromatosas sobre ese endotelio. Es importante cuidar los factores de riesgo. Y en cuanto a los pacientes que son deportistas de alto rendimiento, es frecuente encontrar pacientes muy jóvenes con esto, hay que realizar test de isquemia para poder guiar finalmente las decisiones con el manejo. Aunque esto es una recomendación de experto, no hay ningún tipo de evidencia más contundente. Respecto a los pronósticos, una revisión del 2020, 1.600 pacientes, seguimiento por 10 años. Los pacientes que tenían aneurismas que eran considerados como gigantes tenían complicaciones bastante frecuentes, incluso 20%. Sin embargo, los pacientes que no tenían aneurismas gigantes tenían muy pocas complicaciones. La regresión de las arterias en aneurismas pequeños fue hasta el 99%, en cambio los gigantes fue solo el 57%. Si voy a virus Epstein-Barr, el tratamiento de virus Epstein-Barr es bien variable, terapia antiviral, antiinflamatoria, manejo de complicaciones. La verdad es que respecto a la terapia de la infección crónica y la activación macrofágica, se podría ocupar terapias como aciclovir o ganciclovir. Sin embargo, realmente esto es algo más o menos incierto. Los inmunosupresores y corticoides podrían reducir la inflamación. A veces hay pacientes con activación macrofágica que podrían ser autolimitados, pero la mayoría suelen requerir quimioterapia o algún tipo de trasplante para resolver su entidad. En cuanto al tratamiento de los pacientes con complicaciones coronarias, no hay un consenso, no hay suficientes datos. Extrapolamos generalmente datos de Kawasaki y por tanto vamos a ocupar lo mismo que les comenté previamente. No hay ninguna evidencia de que los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona tengan algún rol como prevención. Y en cuanto al pronóstico de estos pacientes, en esta revisión del Frontier del 2023, se siguió a pacientes que tenían complicaciones coronarias por virus Epstein-Barr. Los que tenían solamente dilatación más no aneurisma presentaron una regresión en un 50% de los pacientes. Algunos pacientes presentaron algunas cuantas complicaciones. Sin embargo, principalmente aquellos que tenían más inflamación. Y los que presentaban aneurismas generalmente no regresaron, se mantuvieron estables, requirieron terapia a largo plazo. Y una cosa importante, aquellos pacientes que presentaron aneurismas y que progresaron, siempre se asoció a una infección crónica activa. Vale decir, los aneurismas en donde ya no hay inflamación por parte de la gente, no dicen por qué progresar. Si progresan es porque todavía hay inflamación de algún tipo. En cuanto a nuestro paciente, el paciente tiene una fiebre de origen desconocido. Había una infección de virus Epstein-Barr que pudo haber causado esta. En cuanto a si esto causó o no las aneurismas coronarias, es difícil. Esta tormenta de citoquinas podría estar relacionada con una activación macrofágica, no tenemos todos los elementos para diagnosticarlo, y también es difícil determinar si fue o no un gatillo virus Epstein-Barr, de enfermedad de Kawasaki. Sabemos que el Kawasaki, como alguna hipótesis, puede ser gatillado por entidades infecciosas, sin embargo, esto no está del todo claro. En cuanto a el diagnóstico preciso de estos pacientes, es bastante complejo. Y la terapia para estos pacientes en el periodo posagudo después de ese cuadro febril
no hay una claridad real de si puede servir. Las terapias con inmunogloburinas deben ser siempre precoces y tardías puede que no tengan un rol. El manejo anticoagulante es una piedra angular en los pacientes con aneurismas grandes. Esto está ya ampliamente demostrado. Y en cuanto a los pacientes que van a angioplastia, siempre es complejo, es una anatomía muy difícil y se suelen ocupar elementos como anticoagulación. La cirugía podría ser un tanto superior en algunos casos, sin embargo, hay muy poca evidencia y realmente es difícil tomar esa decisión. En cuanto a el uso de cirugía como revascularización, generalmente si se decide realizar, va a ser guiado por test de isquemia. Podríamos llegar a algunos mensajes antes de entrar a una discusión más y hay algunas preguntas del público, pero en general un paciente que tiene aneurismas coronarios, donde no hay evidencia de enfermedad reumatosa, habría que buscar causas inflamatorias y no inflamatorias de los aneurismas. Un paciente que presente fiebre de origen desconocido, donde nosotros planteemos una enfermedad como Kawasaki como diferencial, debemos realizar una terapia precoz, aunque no haya certeza todavía del diagnóstico, ya que es el único momento de ventana terapéutica para el paciente. Si un paciente tiene virus de infección de Epstein-Barr y tiene una inflamación muy significativa, a ese paciente debiésemos tratar de buscarle alteraciones cardiovasculares. Y en los pacientes que ya evolucionan con aneurismas, el tratamiento va a ser acorde al tamaño. Los aneurismas gigantes tienen indicación de anticoagulación. En cuanto a un aneurisma que lo estoy siguiendo, no debiese por qué avanzar. Si avanza, debo plantear que hay un proceso inflamatorio en curso y hacer un nuevo estudio del paciente. Finalmente, con esto, lo dejo con los moderadores para poder pasar a una etapa de discusión. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Cristian Jerez. Excelente revisión y muchas gracias, doctor Robinson Pérez, también por su presentación. La verdad, por mientras que las personas pueden hacer preguntas del público, quise hacer un comentario realmente de la evolución. Por un lado, es cierto que tiene algunos, no tiene todos los puntos como para decir que la infección es por Epstein-Barr, como tú lo has dicho. No sé si siempre uno piensa que los niveles de anticuerpos que se tomaron alcanzaron un nivel muy alto, como decir que estaba muy positivo, ahora medianamente positivo, el virus de Epstein-Barr en este caso, ¿ya? Eso hace pensar de que como se trata la enfermedad de Kawasaki de netamente algo clínico, perfectamente este paciente puede haber tenido una enfermedad de Kawasaki anteriormente y haber pasado desapercibida. Hay que recordar que en pediatría se ha extendido el diagnóstico de Kawasaki a el Kawasaki atípico, ¿ya? En la cual no están todos los parámetros clínicos, pero es tan importante el pronóstico cardiovascular con los aneurismas coronarios que muchas veces los pediatras, en la UCI de intensivo, muchas veces cuando el paciente ya lleva una fiebre prolongada y no tenemos otra alternativa, se le administra inmunoglobulina como tratamiento empírico, ¿ya? Eh, Ese es un punto importante. El seguimiento que ustedes hacen, obviamente, tienen más experiencia que nosotros. Para nosotros en la pediatría es bien difícil el monitoreo isquémico, ¿ya? Nosotros tienen que considerar que el paciente pequeño no va a hacer un test de esfuerzo, ¿ya? A un eco de estrés es casi impensable. Hay algunos grupos que lo pueden hacer, pero es bastante complejo, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros el seguimiento ecocardiográfico es bastante bueno, como dijo el doctor Robinson. No hay tenemos la suerte de que hasta cierta edad las coronarias se ven bastante bien. Y cuando uno habla de esto, me han hecho ver algunos becados de pediatría y pediatras que trabajan en cuidado intensivo, y lo dejo en la mesa, así como para generar polémica, ¿no es cierto? Y la inflamación y todos esos parámetros que ustedes dijeron para pediatría, digo para pediatría, pudiese ser un PIMS. El PIMS es esta nueva respuesta inflamatoria que se ve en los niños por COVID, ya que apareció en esta época de COVID, ¿no es cierto? Y yo te puedo decir que los pediatras de cuidado intensivo tienen más experiencia que nosotros y han visto mucho más que los cardiólogos pediatras ese tema, pero el PIMS tiene muchas de las características que tú mencionaste. Yo no sé si se puede mostrar una diapositiva que tiene Robinson ahí. Sí, la Y que comparto. entonces, por un lado, yo pienso que si bien vamos a tener cierta incerteza de que este paciente
puede que haya tenido una enfermedad de Epstein-Barr. Puede que haya hecho un cuadro de Kawasaki antes, mucho antes, y tenía estas arterias coronarias con un paciente joven que hacía sus actividades, no se complicó demasiado o se fue complicando lentamente el tiempo y se encontraron con eso. Y la otra posibilidad es que haya hecho efectivamente un Kawasaki o un PIMS, que tiene compromiso coronario a veces, por las características que tiene, especialmente los parámetros de PCR, VHS, la ferritina alta y esas cosas más, ¿no? Entonces, por mi parte creo que es muy interesante el caso, pero no estoy tan seguro que sea un Epstein-Barr. No estoy tan seguro que sea un Epstein-Barr. Si este paciente lo trasladáramos a pediatría, yo te diría que la mitad de los pediatras o más te van a decir que es un PIMS por COVID, ¿ya? En pediatría, ¿ya? No sé si Pilar, ¿tú quieres hacer algún comentario? Bueno, a nosotros, a mí en particular, me tocó vivir muy de cerca el caso del paciente y fue evolucionando y mutando, por decirlo de alguna forma, bastante rápido, porque al principio era un infarto con supra, ¿cierto? Lo que nos llamaba la atención era que era un paciente muy joven. Después en la coronaria aparecen todos estos aneurismas difusos, ¿cierto? Y en un paciente que no tenía grandes antecedentes, entonces ahí viene, ¿cierto?, todo el proceso del diagnóstico diferencial. Lo que llamaba la atención, ¿cierto?, al momento del ingreso, cuando hizo el infarto, es que tenía una VHS cercana a 90, que no es habitual. Todo este cuadro de fiebre de origen desconocido, que los antecedentes los tuvimos que rescatar después porque al momento del infarto no teníamos ficha, sino lo que contaba el paciente que había estado hospitalizado hace un año, eh, no cuadraba, porque este paciente que ingresaba con un infarto, ¿cierto?, tenía cosas de inflamación persistente. Así que nos tuvimos que apoyar ahí con la gente de infectología, con reumatología, y lo que sí les puedo asegurar es que en la hospitalización de hace un año, cuando hizo la fiebre de origen desconocido, tenía un estudio amplísimo, hasta serología de parvovirus, tenía todo negativo y lo único positivo era esta serología de Epstein-Barr. En medicina, ¿cierto? Uno siempre trata de hacer una unidad diagnóstica, pero a veces los pacientes tienen epifenómenos, ¿cierto? Y enfermedades distintas que pueden en el fondo aparecer cuando el paciente tiene alguna otra entidad. Eh, yo me ha tocado seguir a este paciente después en ambulatorio. El paciente, como estaba esta situación de que si era o no era Kawasaki, que estaba tan inflamado, recibió inmunoglobulina, ¿ya? Y después lo hemos controlado 2 veces en forma ambulatoria, quedó con una fracción de eyección bien baja, se fue con un DAI incluso puesto porque tenía harta fibrosis en la resonancia, y está asintomático. En capacidad funcional, 1. Con terapia con 4 fantásticos para la falla cardíaca, ya con su dispositivo. Pero las grandes interrogantes que nos quedan a nosotros ahora, quizás nunca vamos a llegar al diagnóstico preciso de qué es lo que tuvo el paciente, podemos tener una aproximación, pero ¿cómo lo seguimos? ¿Qué hacemos con estas coronarias? Estamos claros que va a quedar con anticoagulación, ¿cierto? Que tenemos que hacer toda la prevención secundaria de nuevos eventos coronarios, pero ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos con angiotac coronario? ¿Van a revertir estos aneurismas? ¿Le hacemos pruebas provocadoras de isquemia? La verdad es que este caso sale completamente de las guías. Es un poco difícil y es el objetivo en el fondo de presentarlo porque la verdad es que a nivel de equipo tenemos o tuvimos que tomar decisiones en cómo íbamos a seguir a este paciente que es extremadamente joven, que quedó con una fracción de eyección severamente reducida y que tiene toda una vida, ¿cierto?, activa hacia adelante. Claro, mira, qué interesante porque yo creo que ustedes tienen más posibilidades que nosotros en pediatría cuando tenemos un aneurisma gigante, ¿ah? En pediatría, lo que usualmente ocurre con el Kawasaki es que cuando le pasa la inmunoglobulina baja la fiebre. Es un hecho como súper contundente.
no diría siempre, pero es muy frecuente que ocurra y hay casos en que uno lo vuelve a repetir. No sé si en este caso cuando pasaron inmunoglobulina bajaron los síntomas o algo así, Bajó pero la VHS. ya, bajó la VHS. En pediatría, el problema, por ejemplo, el paciente que mostró Robinson ahí, es mayor aún, porque cuando tiene signos de isquemia, la cirugía de coronarias en pediatría es bastante de mal pronóstico, ¿ya? Porque son pacientes muy, muy pequeños y realmente tratar de corregirlo es bastante difícil, ¿ya? Y obviamente la experiencia cardiológica en eso, eh, eh, en, en pediatría es baja, solamente yo diría que la más significativa es en Japón, donde hay una incidencia un poco más alta. Pero yo no te podría decir ahora si esto es cómo seguirlo, porque yo creo que usted tiene más experiencia que nosotros. Nosotros lo que hemos tenido sí, casos en que eh, tenemos que ver la isquemia y lo mantenemos anticoagulado, pero no tenemos ninguna posibilidad de colocar un stent ahí, porque son demasiado pequeños, ¿ya? Podría producir más trombosis y lo mantenemos anticoagulado permanente, que para un niño también es complicado, más complicado que para el adulto Sí, eh, por el hecho de los totalmente. golpes y mantener eso. Bueno, la anatomía coronaria de este paciente era tan compleja que tampoco quedó angioplastiado con stent, fue solamente tromboaspiración, el vaso no quedó 100% abierto, el flujo quedó bastante comprometido. Entonces, sí estamos de acuerdo de que si tiene o empieza a tener manifestaciones isquémicas o tiene otro evento cardiovascular, lo más probable es que el setting para él sea algún tipo de acto quirúrgico más que percutáneo. Ahora, igual es difícil porque si ustedes recuerdan la coronariografía, ¿cierto? El compromiso es bien difuso. Entonces también hay dificultades en dónde poder ir a determinar cuál sería el mejor lugar, ¿cierto?, para poner un bypass en todo este compromiso. Yo creo que vamos a tener que hacerle nuevas imágenes coronarias, ¿cierto? Ese fue el planteamiento. En 6 meses más, controlarle un nuevo angiotac coronario y ver en el fondo si es que hay progresión de estos aneurismas o quedaron estables. Yo veo poco probable que en el caso de él haya regresión de los aneurismas. Sí, yo creo que los aneurismas no van a revertir. Por lo menos lo que hemos visto nosotros en pediatría es que cuando son muy grandes no revierten, se pueden achicar un poquitito en la primera periodo, pero después no revierten, ¿ya? Así que eso es más complejo. Pero este paciente tiene más posibilidades que otros pediátricos porque el fondo es más grande, por lo tanto podrías tener algún tipo de arteria que pueda hacer no sé qué van a decir los coronarios, un suple, ¿ah? Para poder pasar ahí, hacer un bypass y poder y poder realmente llegar a buen puerto con él. ¿Este paciente continúa con dolor torácico? ¿No está sintomático? ¿No tiene ningún tipo de angina o angina al esfuerzo? Nada, nada. Lo hemos controlado en el policlínico ya 2 veces. No tiene angina. Está haciendo su vida normal. Su capacidad funcional está en 1. Y lo que hemos estado haciendo en estos controles es optimizarle la terapia de insuficiencia cardíaca, agregando los inhibidores del SGLT2 para dejarle una buena terapia, porque en el fondo, aparte del riesgo de nuevos eventos cardiovasculares por trombosis de los aneurismas, ¿cierto? Tiene un elevado riesgo de muerte súbita en el contexto de una FEBI de 27%, arritmias ventriculares. Entonces, no es solamente lo coronario, ¿cierto?, lo que le genera, ¿cierto?, un peor pronóstico en su caso. Pero, ¿ustedes plantearían a este paciente como candidato a trasplante cardíaco? ¿Podría ser en algún momento un paciente candidato a trasplante cardíaco en el sentido de que en pediatría evidentemente tenemos menos donantes, la posibilidad de trasplante es mucho más baja, pero es un paciente adulto que es joven, es cierto, pero si tiene una disfunción ventricular que no va mejorando y que se va manteniendo en el tiempo mal, no sé qué criterio ustedes tomarían para poder trasplantarlo. Es algo que comentamos en el equipo por la insuficiencia cardíaca isquémica que tiene, ¿cierto? Si va deteriorando su sintomatología a pesar de la terapia, claro que puede ser un candidato para trasplante.
en qué podríamos topar es que todavía tenga esta cosa inflamatoria persistente. O sea, si deteriora, ¿cierto? O hace isquemia, que no se pueda revascularizar percutáneo, y llegamos a esa fase de que estamos evaluándolo para candidato a trasplante, si sigue con VHS de 90, ferritina de más de 1000, va a ser algo que puede, en el fondo, retrasar un poco el manejo, porque habría que estar completamente seguro que ese estado inflamatorio no es por algo infeccioso que podría después empeorarse con la terapia inmunosupresora. Pero en la práctica, ¿cierto? Dado las consecuencias que le dejó este evento coronario, sí, totalmente puede ser un candidato para trasplante en caso de que se complique más adelante. Tratándose que la enfermedad de Kawasaki es clínica, ¿ya? Siempre está la posibilidad de que algún paciente durante su infancia tuvo un cuadro de fiebre un poco más larga, que pensaron que era amigdalitis o alguna otra fiebre y que terminó siendo un Kawasaki, no lo sabemos. Pero los hemodinamistas de adultos siempre nos cuentan a nosotros que de vez en cuando se encuentran con aneurisma en pacientes que nadie esperaba que lo encontraran. Yo pienso que la ecografía en esta paciente en el etapa inflamatorio no nos puede decir que no tenga aneurismas realmente, pudo haberlos tenido más distales y es imposible verlo con un ecocardio porque eh, no da. Nosotros ya los pacientes de 14 años que es difícil ver las coronarias, usted en adulto peor todavía. Así que, y el escáner, si no está orientado bien a ver las coronarias, también no te puede decir que no haya. Yo creo que tal vez tenía en ese momento hace un año atrás. ¿Ya? Claro, es muy difícil ahora decir qué pasó con eso. Pero me interesa saber que si, de acuerdo a lo que dijo Cristian, me parece muy importante el detalle que si en próximo escáner los aneurismas están un poco más grandes y medirlo al detalle, quiere decir de que hay que atacar esto de otra manera, con los inmunólogos y con todo el equipo de infeccioso también. Exacto. Hay Bien, una pregunta aquí, Doc, para ir cerrando la sesión, que preguntan si el paciente tiene indicación de resincronización. La verdad es que actualmente está en capacidad funcional 1 y tiene un QRS que no cumple con los criterios. Sí se fue de alta con un DAI de prevención primaria, pero en este minuto no cumple criterios para hacer el upgrade a Resincro. perdón, ¿y este paciente durante la evolución no me recuerdo bien, tuvo taquicardias ventriculares, alguna cosa? No. ¿Y esta No, prevención primaria aún, cuál sería la indicación? Porque si no ha hecho ninguna, es cierto que tiene isquemia, es que ustedes asumen de que por la isquemia va a tener en algún momento una taquicardia ventricular. Claro, dentro del claro. paciente tiene una función ventricular menos de 30 de causa isquémica, lo cual sugiere que hay una cantidad de cicatriz alta. Adicionalmente tenemos el dato de que el paciente tiene una resonancia con un realce tardío transmural que tiene un compromiso incluso ni siquiera 10%, diríamos más del 30%. Entonces, tienen una cantidad de cicatriz y sustrato suficiente como para poder plantear finalmente una prevención secundaria con un DAI, sobre todo un paciente bastante joven finalmente, y en ese caso ganó un poco más de puntaje, por así decirlo, para el implante. Ok, Pero en el fondo las guías hablan hoy de que isquémicos con FEBI de menos de 30% es indicación 1A el DAI para prevención primaria. Y además, exacto. si le agregamos que tiene alrededor de un 30% de fibrosis, ¿cierto? En la resonancia, más aumenta el riesgo de eventos arrítmicos malignos. Ok, ok. Muy bien. Eh, yo creo, Pilar, que tenemos que empezar a finalizar esta reunión. Me parece reitero las felicitaciones a ambos becados y a todos los becados que estén conectados en esta sesión. Creo que va a ser muy importante que compartamos nuevos pacientes entre la parte de cardiología pediátrica y adultos. Ahí tenemos mucho que aprender de ambos lados. Así que le agradezco el empeño y las ganas y el entusiasmo para poder hacerlo, que esto de alguna manera, cuando alguien encuentra una dilatación coronaria, se acordar al doctor Jerez. Así es.
Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que haya sido de interés el caso y nos estaremos viendo en próximas sesiones. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao, Hasta luego. gracias.